su Gracias. micrófono. Buenas tardes. Pues primero que nada agradecer al CIES y a Ezequiel por la invitación a esta mesa. Me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes. Sé que en su mayoría son psicólogos y pues es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema. Me voy a permitir compartir pantalla. Y bueno, el tema, como ya lo mencionó el compañero Ezequiel, es conociendo la hemofilia desde la óptica de trabajo social, manual educativo para el paciente con hemofilia y cuidadores primarios. Y en esta mesa, pues les voy a hablar un poco de cómo surgió este proyecto. Voy a dividir la presentación en, en 3 puntos. Sí pueden verla ya, ¿verdad? Así es, licenciada. Muy bien. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es la hemofilia, tipos y grados, para poder entrar un poco en contexto, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. En un segundo espacio hablaremos de las enfermedades crónicas, de lo que es el paciente, cuidador primario y el acompañamiento. Y en un tercer espacio hablaremos de cómo surgió este proyecto, del objetivo y de cuál es su contenido. Hemofilia, como lo mencionamos hace un momento, es una enfermedad de origen genético ligada al cromosoma X, conocida como trastorno hemorrágico, y es caracterizada por la ausencia total o parcial de un factor de la coagulación. En hemofilia A del factor 8 y en la hemofilia B del factor 9. Se manifiesta clínicamente en varones, siendo las mujeres las portadoras de la enfermedad. Aunque como bien ya lo mencionó Ezequiel, también se puede presentar en el sexo femenino en mucho menor porcentaje. En cerca del 70% esta enfermedad es heredada. Sin embargo, también hay otros casos que son el 30% en que son mutaciones de novo. Quiere decir que son mutaciones nuevas y se presentan en personas que no tienen ningún antecedente heredofamiliar. Se clasifica según su severidad, tomando en cuenta el porcentaje de factor que tenga la persona en la sangre. El rango normal es de 50 a 150%. En la hemofilia leve, el porcentaje de factor en la sangre es de 5 a 40%. En la hemofilia moderada es de 1 a 5%. Y en la hemofilia severa es de 1 o menos 1%. Es decir, prácticamente ausencia total del factor de coagulación. ¿Cómo se hace un diagnóstico de hemofilia? Principalmente cuando llega un paciente a atenderse, hay que hablar de la historia familiar. ¿Por qué? Porque nos han tocado casos de pacientes que llegan, particularmente niños, y bueno, ya descubre uno en la historia familiar, aunque no nos toca a trabajo social, tengo que aclarar, hacer esta parte del diagnóstico, siempre es importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Pues porque somos el primer contacto y porque también atendiendo otras cuestiones, a veces la gente dice, bueno, es que mi otro niño, de repente como que él cuando le da el sol sangra de su nariz, o como que es muy delicado porque tiene moretones. Entonces, por eso es muy importante que también la parte de trabajo social conozca cómo se hace un diagnóstico. Entonces, como les decía, la historia familiar, los signos y síntomas y obviamente pruebas de coagulación. Una vez hecho el diagnóstico de hemofilia, pues hay que enseñar a las personas a que sepan cuál es el tratamiento. El tratamiento es una terapia de reemplazo que consiste en la restitución del factor mayormente de manera intravenosa, aunque hay otras maneras también de que se haga esta restitución de factor a través de catéteres. Y son medicamentos que contienen el factor deficiente, ya sea el 8 o el 9. Estos medicamentos se les llama concentrados de factor y según su origen pueden ser recombinantes o derivados de plasma humano. El tratamiento puede ser a demanda en los casos de pacientes leves y en algunos moderados, que quiere decir que se tiene que aplicar el tratamiento en caso de una hemorragia clínicamente evidente o previo a algún procedimiento invasivo o algún procedimiento dental. Profilaxis, pues viene siendo la administración de factor una o varias veces a la semana, según lo requiera el paciente, del factor deficiente de manera intravenosa. En los casos complicados en que los pacientes no tienen venas
adecuadas o son venas de difícil manejo, pues se les pone un catéter y a través de ese catéter se les va haciendo la administración de su factor. Anteriormente, la hemofilia se consideraba como una enfermedad crónica invalidante debido pues a la falta de tratamiento o la falta de acceso al mismo. Actualmente, pues la expectativa de vida de una persona con hemofilia pues es igual a la de una persona sana y eso es algo muy alentador para el equipo de salud. Si bien es cierto, sabemos que hay otros padecimientos en los que también es nuestra obligación trabajar al 100 en conjunto el equipo de la salud, paciente y la familia. Sabemos que el pronóstico, por ejemplo, como en las enfermedades oncológicas que también me toca a mí atender, pues no siempre es el que esperamos. Sin embargo, en pacientes con hemofilia, pues esta expectativa de vida igual a una persona sana es algo que nos invita a trabajar desde el punto de vista de la educación para que estas personas puedan tener esta expectativa de vida. Ahora bien, quiero hablarles un poquito de la enfermedad crónica, porque la hemofilia es una enfermedad pues crónica, considerada como rara, y obviamente las enfermedades crónicas representan el mayor reto que encara la sociedad y los sistemas de salud, debido a que tienen repercusiones sobre la calidad de vida, discapacidades, mortalidades prematuras y obviamente altos costos sanitarios. Cuando existe una enfermedad, pues lógicamente existe un paciente. Y según la Real Academia Española, la palabra paciente, pues es aquella persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica. Sabemos también que cuando hay un paciente, hay un cuidador primario. Un cuidador primario, según la Organización Mundial de la Salud, es la persona que atiende las necesidades físicas y emocionales de un enfermo. Por lo general suele ser su esposa, un hijo, un familiar cercano o alguien que le es significativo. El porcentaje mayor de cuidadores primarios son del sexo femenino. Y obviamente es la persona que se hace responsable de acompañar, consolar, atender, escuchar y proveer a otra persona, por lo general sin conocimientos médicos. Crisis, pues no voy a ahondar mucho en esto porque todos pues ustedes conocen perfectamente de este tema, pero bueno, es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares con métodos acostumbrados que ya generalmente él maneja cuando tiene una situación de conflicto. Y obviamente en estos casos pues se requiere implementar nuevas estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles son las crisis del cuidador primario? Pues principalmente por la pérdida de roles. Sabemos que cuando se presenta una enfermedad, no es una enfermedad exclusiva del paciente, sino que la enfermedad es para toda la familia. Todos nos vemos de alguna manera afectados. Por la pérdida de la tranquilidad, por supuesto, por la pérdida de la estabilidad emocional y económica que conlleva pues todo un proceso de salud de enfermedad, por la pérdida de libertad cuando se tiene un paciente en casa, más aún cuando se tiene un paciente hospitalizado, por el cambio de hábitos y rutinas. Sabemos que ya tenemos un hábito, vamos a decir un ejemplo, pues que papá sale a trabajar, a lo mejor mamá se queda en casa, espera a los hijos, les hace de comer, les apoya con sus tareas, tienen sus actividades vespertinas, etcétera. Y cuando tenemos un paciente en casa, más aún cuando está hospitalizado, pues todos estos hábitos y rutinas se ven alteradas y modificadas, ¿no? Porque ya no podemos seguir con estos mismos roles. Y por supuesto, por todas las dudas y preocupaciones relacionadas a la enfermedad. Eso a mí me ha tocado vivirlo muy de cerca. Sabemos que cuando tenemos un paciente de reciente diagnóstico, ya sea de hemofilia o cualquier otro, se le da toda la atención y se le da toda la información que se requiere en una primera instancia. Sin embargo, sabemos también que en esos momentos el cuidador primario y también el paciente, ¿por qué no? Solo está pensando en por qué a mí y cómo le voy a hacer. Y a veces ese estado de shock en el que están en ese momento no les permite captar toda la información que se les da en ese momento. Educación para la salud, pues bueno, los programas educativos en pacientes con padecimientos crónicos contribuyen a reducir complicaciones, disminución de hospitalizaciones, libertad y les da libertad y autonomía a las personas. Aumenta el conocimiento de la enfermedad y por ende, pues las actitudes y comportamientos que se tienen respecto a la misma.
Y bueno, la educación para la salud pues contribuye al mejoramiento de su estado de salud, incrementa su autoestima y obviamente contribuye en el mejoramiento de su calidad de vida. Y bueno, esto lo quiero compartir porque la educación es una de las funciones genéricas y básicas del trabajador social. Nosotros todo el tiempo estamos educando en cualquiera de las áreas en las que nos desenvolvamos, pues todo el tiempo estamos educando a las personas o a los usuarios en los procesos a seguir. Acompañamiento. Bueno, según la Real Academia Española, acompañar también significa participar en los sentimientos de alguien. ¿Sí? Esta es una definición que subraya elementos esenciales en el acompañamiento, ya que en este proceso se involucran sentimientos de la persona ligados a la enfermedad diagnosticada, cambio de roles y funciones familiares, creencias, valores y del vínculo establecido con trabajo social. Y esto se los menciono porque generalmente el personal de trabajo social, que viene siendo como la parte sensible de las instituciones, el puente entre las instituciones y los pacientes y las familias, hace esta labor importante de acompañamiento, de acompañarlos en ese proceso, de escuchar sus dudas, de orientarles, de educarles y de estar ahí pendientes de las necesidades que ellos tengan. Y por supuesto uno conoce el contexto social de cada persona. No es lo mismo una persona que vive en el área rural que la persona que vive en el área urbana. No es la misma contexto la persona que tiene coche para poder trasladarse al hospital que la que no tiene coche. No es lo mismo la persona que sabe leer que la persona que no sabe leer. Entonces, uno como trabajador social conoce todos estos patrones, ¿no? Y condicionantes sociales de las personas. Y todo esto, precisamente, son cuestiones que se dan durante el acompañamiento. Cuando la persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, el profesional de trabajo social acoge a esta persona y a su familia y efectúa precisamente ese proceso de acompañamiento del que les estoy hablando, con el objetivo de lograr el máximo grado de autonomía y bienestar del paciente y su familia, mediante la utilización de recursos disponibles y no de recursos precisamente con los que cuente la institución, sino de los recursos con los que cuente el paciente y su familia, que precisamente es la función de trabajo social, hacer que ellos vean, logren darse cuenta de esos recursos con los que cuenten y con esos recursos y los institucionales ellos logren empoderarse para dar frente a esta situación que se les está presentando en este momento. Entonces, comentábamos, es lograr el máximo grado de autonomía y bienestar mediante la utilización de sus recursos en armonía con su entorno. Desde tal perspectiva, bienestar debe ser entendido de manera más amplia, ¿sí? No solamente como una percepción subjetiva de la sensación de estar bien. Aquí quiero mencionar, por ejemplo, que la OMS define la salud como el estado completo de bienestar. Sin embargo, ya más adelante todo esto ha ido cambiando y se ve al sujeto desde un punto de vista biopsicosocial, en donde ahí podemos darnos cuenta que no solamente la ausencia de enfermedad es el bienestar. Entonces, bajo esta perspectiva, se hace el vínculo con la libertad y las oportunidades que tienen las personas para conseguir los valores que quieren vivir y de las características sociales e individuales de cada persona y familia que les permitan alcanzar. Conociendo la hemofilia desde la óptica de trabajo social es un proyecto que surge derivado de este acompañamiento. Yo tengo 8 años trabajando con pacientes con hemofilia y sus familias y a lo largo de todo este camino me ha tocado ver cómo la gente llega en ocasiones molesta, en ocasiones enojada con la vida, temerosa, con muchas dudas y muchas dudas a corto, mediano y largo plazo, su futuro con las hijas que tienen, cómo va a ser el futuro con los niños y muchas de ellas porque son personas que han sido diagnosticadas desde hace tiempo y que no contaban con un tratamiento adecuado y que algunos niños estaban postrados en silla de ruedas, pues con una situación pues muy limitada, de poca autoestima, de poca libertad, de poca autonomía. El escuchar todas sus dudas, todos sus temores, todos sus miedos, todos sus anhelos en relación
a cómo quieren o quisieran ellos que fueran sus hijos o que quisieran que fuera su familia. Debido a todo eso es que surge la idea de realizar un proyecto que les ayude, que les sea útil y que sea de fácil comprensión. No que fuera un proyecto meramente científico y que obviamente fuera un proyecto de trabajo social. Si bien es cierto, yo siempre he repetido y le he dado su lugar a los médicos, enfermeras, psicólogos y a todo el equipo de salud, pero también es cierto que nosotros como trabajadoras sociales no podemos limitarnos a estar en un escritorio, en un área institucional, llenando formatos o dando referencias o cobrando, sino que tenemos que estar bien empapadas de todos los diagnósticos a los que estamos atendiendo para poder dar esa atención, esa educación, ese acompañamiento. Y es como surge este proyecto de trabajo social, que como les mencioné en un inicio, es Conociendo la hemofilia desde la óptica de trabajo social, y que es un manual educativo para el paciente con hemofilia y cuidadores primarios, y que se está también difundiendo en las instituciones de salud, porque sabemos que, como les dije en un principio, es una enfermedad rara y poco conocida, y todavía hay mucho desconocimiento de esta enfermedad en algunos centros de salud y en algunos hospitales de segundo nivel, y nos topamos con esta situación cuando los pacientes tienen una urgencia y van a centros de salud o van a hospitales, en que pues a veces les tienen miedo a atender a estos pacientes y no los reciben, los difieren, o la gente viene y le dice, necesito que me apliquen factor porque tuve esta situación, y aunque van con su receta y con su factor, pues en ocasiones el personal de salud se rehúsa a darle la atención por el desconocimiento que hay precisamente de esta enfermedad y de cómo se trata. Este proyecto de manual está dividido en 4 capítulos. El capítulo 1 habla brevemente de las generalidades de la hemofilia. Habla de lo que es la hemofilia, de cuáles son sus orígenes. Ya sabemos que es una enfermedad que se le conoce como la enfermedad de la realeza, porque pues se dio en la monarquía real, allá con la reina Victoria de Inglaterra y con su descendencia. También antecedentes históricos, también habla de la etiología, habla también de las mujeres portadoras y cuáles son los tipos de portadoras, y de la importancia que tiene en estos casos la asesoría genética para que tanto los pacientes como las madres portadoras pues puedan tomar decisiones respecto a su salud en todos los ámbitos, y por supuesto a su salud reproductiva. Unas decisiones pues asesoradas, obviamente, porque finalmente ellos son los que toman sus decisiones y uno tiene que respetar esa parte. Uno lo único que debe de hacer pues es educarlos y orientarlos. Epidemiología, diagnóstico de la hemofilia, como ya lo vimos hace un momento, manifestaciones clínicas que son distintas y muy diversas, y que son desde las que no ponen en riesgo la vida hasta las que ponen en riesgo la vida, y que se dan en distintas etapas, desde los lactantes, los preescolares y los niños un poquito ya más grandes, y por supuesto en los adultos. La aparición de episodios de sangrado para que puedan estar alerta, cuál es el tratamiento para la hemofilia, como lo vimos hace un momento, cuáles son los tipos de tratamiento, cuál es el pronóstico, qué son las hemartrosis, cómo se maneja el dolor en estos pacientes, cuál es la técnica que pueden utilizar, particularmente la técnica RICE, que es una técnica muy conocida, que es reposo, hielo, elevación y compresión, sangrados que ponen en peligro la vida, inhibidores, que es una de las complicaciones más temidas de la hemofilia, cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de inhibidores, cómo se hace un diagnóstico de inhibidores y cuál es el tratamiento adecuado para tratar estos inhibidores. Actividad física en el paciente y cuál es la importancia de ella. Y aquí también es importante que tenemos un campo muy importante para trabajar en las escuelas, proporcionando información a los maestros y a los padres de familia, porque todavía hoy en día a muchos de nuestros pacientes se les relega de las actividades físicas, de educación física, por considerar que se pueden hacer algún daño. Si bien es cierto, las personas con hemofilia no pueden hacer ejercicios de alto impacto, tampoco están negados a no poder hacer actividad física. Al contrario,
Ellos requieren de hacer actividad física para fortalecer sus articulaciones. Ejercicios recomendados para las personas con hemofilia. Hay una serie de ejercicios recomendados. Hay incluso algunos semáforos de los ejercicios que pueden hacer los pacientes. Inmunizaciones también, que es muy importante que ellos reciban sus inmunizaciones. Y obviamente la atención dental en pacientes con hemofilia, que como en cualquier persona sana es de suma importancia, pues más aún en personas con hemofilia, solamente con las indicaciones y los cuidados que se requieren. El segundo capítulo habla de los factores de coagulación, su preparación y aplicación. Habla de los factores, como les mencionaba, que es un factor hemofílico y cuáles son los tipos según el origen de ellos, que como les mencioné, pueden ser de origen plasmático o recombinantes. También habla de las presentaciones que vienen en diferentes unidades internacionales de 250, 500, 750, 1000, etcétera. Habla también de la vida media de los concentrados de factor y consideraciones importantes como su almacenamiento y algunas otras consideraciones. Cómo se prepara también el factor, porque es muy importante prepararlo de una manera adecuada para que no se pierdan las proteínas que contienen todos estos. Y se tiene que hacer pues toda una instrucción a las personas desde seleccionar el área adecuada, preparar el área adecuada, que tenga la asepsia que se requiere, que tenga la ventilación y la luz adecuada para aplicar estos medicamentos, y cómo se hace el lavado de manos y cómo se prepara, y después también cómo se hace la punción y la asepsia y cómo se va pasando este factor de coagulación. Después también cómo se desecha todo este material, cuál va en la basura municipal, cuál va en contenedores de RPBI, y también, por supuesto, el registro de infusiones, que es muy importante para cuando van al médico llevar este control y registro de infusiones y saber cómo se han estado atendiendo, y también, ¿por qué no?, en caso de una reacción adversa, pues saber a qué hora se le aplicó, cuánto se le aplicó, cuál es el lote de este medicamento, y para estar muy al pendiente de todas estas situaciones. En un tercer capítulo, pues habla de la profilaxis, de cuál es la historia de la profilaxis, cómo ha ido cambiando la definición de esta y la importancia para la atención de pacientes particularmente con hemofilia severa, que hoy en día pues es el estándar de oro en la atención de pacientes. ¿Cuáles son los tipos de profilaxis? ¿Cuáles las personas indicadas para recibir profilaxis? ¿Cuáles son los tiempos para recibir estas profilaxis? Y por supuesto, cuáles son los beneficios que te trae el recibir profilaxis. Y el cuarto capítulo que me gusta muchísimo, pues es precisamente el que habla de la intervención de trabajo social en el equipo interdisciplinario. Y hablo, por supuesto, de interdisciplina porque en muchas instituciones se puede dar el caso de que habemos múltiples disciplinas, pero cada una trabajamos aisladas. Aquí la idea es trabajar desde la interdisciplina y que cada profesión realice su trabajo en conjunto con todas las otras profesiones con un objetivo común, que es el bienestar del paciente y su familia. Otro de los temas que se aborda en este capítulo es precisamente la intervención de trabajo social en este equipo interdisciplinario, la importancia y relevancia de la creación de los grupos de autoayuda, las redes de apoyo social, que son de gran utilidad para el persona con hemofilia y sus familias, el abordaje psicosocial, las etapas del desarrollo psicosocial, porque es muy, muy importante esto, porque sabemos que las personas reciben y adoptan ciertas actitudes según la etapa del desarrollo en el que estén. También, por supuesto, la educación sobre el diagnóstico, que es de suma importancia, como ya se los mencioné en un principio, y también llevamos a cabo talleres de infusión, en donde se da toda una serie de información acerca de lo que les acabo de mencionar, y también tenemos un brazo anatómico, y las mamis de los niños pueden practicar acerca de cómo infundir a los pacientes. Afortunadamente, en nuestra clínica les puedo decir que prácticamente el 80%, 85% de las mamis ya infunden a sus niños en casa. Hay algunas de ellas que todavía no lo hacen,
¿Y por qué? Porque precisamente se nos vino este tiempo de pandemia, y no hemos tenido la oportunidad de hacer esos talleres de manera presencial. Los hemos seguido haciendo de manera virtual, pero sabemos que pues no se aprende de la misma manera. También hablamos ahí de todas las actividades que realiza y coordina Trabajo Social, como son los campamentos, las campañas de donación altruista de sangre, lo que son ruedas de prensa, lo que son carreras, todo lo que sea para difusión de la hemofilia, y también todas las actividades que hacemos como ferias del conocimiento de hemofilia, actividades recreativas, rallies deportivos, etcétera. Y también la importancia de contar con una credencial, sobre todo porque muchos de nuestros pacientes ya están en esa transición de niño a adolescente y ya empiezan a andar más tiempo solos fuera de casa. Entonces, si les llegara a pasar alguna situación o tener algún sangrado, tener algún evento y llegaran a un hospital o no, en el mismo lugar donde se encuentren, pues sepan cómo darle atención a estas personas. Entonces, pues básicamente esto es lo que contiene este manual de hemofilia, y también tiene por ahí algo de imágenes, pues del cómo se ha recorrido el camino de la hemofilia por parte de Trabajo Social. Estos son algunos de nuestros pequeñitos y obviamente pues son nuestro motor, ¿no? Y lo que nos motiva a seguir trabajando día a día. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, espero que les haya sido de utilidad. Esta es una de las imágenes del día que se hizo el lanzamiento del libro. Es muy nuevo, recién se editó en julio, llegó a mis manos apenas en agosto y pues está estrenando y se está difundiendo en toda la República Mexicana. Estos son mis datos y este es mi correo electrónico. Cualquier cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Laura, por su excelente participación. Ahora va a comentar el maestro Armando Arita del Salvador. Adelante, maestro, por favor.